Buenos días a todos. Estamos en un vídeo de la asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en la especialidad de Matemáticas. En este caso vamos a abordar la unidad 1 que lleva por título ¿Qué es la innovación educativa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que concretar es qué entendemos por innovación educativa. Realmente, desde un punto de vista muy general, podemos decir que la innovación educativa es introducir una novedad. Esa sería su etimología más literal, ¿no? Pero claro, desde nuestro punto de vista, la innovación educativa tiene que ser algo más. Por tanto, partiremos de esa innovación, del latín innovare, que consiste en mudar o alterar o introducir novedades. Pero no nos vamos a quedar ahí. Debemos ampliar este término para incluir otros conceptos. En concreto, cuando introducimos una novedad dentro del sistema educativo y dentro de este concepto de innovación más amplio que el meramente descriptivo y literal del término, bueno, pues cuando introducimos una novedad lo que esperamos es que se produzca un cambio y que ese cambio derive en una mejora. Por tanto, en esta concepción más amplia, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a entender innovación educativa por aquellas novedades, aquellos cambios que realmente producen una mejora del proceso educativo. Por tanto, no nos va a servir cualquier cambio. Lo que nos vamos a tener en cuenta son cambios que realmente, bueno, supongan cambios en el proceso educativo, pero sobre todo, bueno, que al final sean una mejora. De esa manera, pues aquellos cambios, novedades que no supongan mejoras, pues serían descartados y no los podríamos considerar realmente como una innovación educativa dentro de este punto de vista, ¿vale? Por tanto, bueno, es importante tener este elemento. Podemos introducir novedades en cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, lo estamos haciendo continuamente, los cambios se están produciendo continuamente, pero lo que es muy importante es conocer si esos cambios, esas novedades en las que estamos inmersos de forma continua realmente están provocando mejoras. En ese proceso, en este proceso de introducir novedades, de cambios, pues el papel de la creatividad es muy importante. Es necesario observar, experimentar muchas veces, pero una vez hemos observado y experimentado es importante evaluar qué efecto ha tenido esa experimentación, de tal manera que podamos valorar si esa introducción nueva de elementos nuevos que muchas veces vienen de este pensamiento creativo, de esta idea de cambiar aspectos que no están funcionando adecuadamente, han provocado una mejora real. Entonces tenemos que ser en ese sentido mucho más ambiciosos y científicos de lo que seríamos simplemente si introdujésemos novedades una detrás de otra, ¿no? Que podríamos llegar a una situación incluso a veces absurda, ¿no? En la que incluso elementos que están funcionando bien y que objetivamente desde la observación vemos que están funcionando bien, son descartados porque se les atribuye esa etiqueta de tradicional o esa etiqueta de algo antiguo. Pues bien, en este sentido no podríamos considerar esa innovación como una innovación positiva, puesto que estamos desechando mejoras evidentes, ¿no?, del proceso educativo que funcionan. No es, por tanto, enfrentar lo nuevo con lo viejo, la innovación con la tradición, sino observar, experimentar en búsqueda de cambios que produzcan mejoras dentro del sistema educativo. Como punto de partida, bueno, pues siempre vamos a tener que tener en cuenta la realidad, ¿no? Siempre uno debe partir de esa realidad existente. Y realmente para poder proponer un cambio educativo, una innovación educativa que produzca mejoras, necesitamos un conocimiento muy profundo de esa realidad existente.
Inicialmente podemos no tener ese conocimiento tan profundo, puesto que somos profesores noveles y no tenemos a veces ese conocimiento tan específico de la realidad educativa, pero sí que podemos profundizar a través de investigaciones, a través de teoría, en elementos de innovación y en elementos que van a afectar a la realidad existente en las aulas. Sí que podemos leer informes, sí que podemos estudiar lo que han hecho otros autores sobre qué condiciones, qué características, qué temas, qué lugares dentro de la realidad educativa existente son susceptibles de una mejora y por tanto partir de ahí para innovar, ¿no? Para introducir esas novedades y tratar de alcanzar una realidad que sea mejor, educativamente hablando, de la que existía y que por tanto nos permita generar conocimiento. Esa sería un poco la idea principal de esta asignatura. Tratar de profundizar, de adquirir ese conocimiento profundo de algunos de los aspectos de la realidad educativa para proponer cambios que produzcan una realidad alternativa mejorada, ¿no? Y de esa forma, bueno, entrar en un círculo virtuoso de generación de conocimiento que a su vez va a reforzar ese conocimiento profundo que tenemos de la realidad y que va a permitirnos hacer eh, una nueva círculo, un nuevo ciclo de innovación educativa, ¿no? Claro, para poder hacer esto bien necesitamos tener en cuenta algunas características de la innovación educativa, ¿no? Para que una innovación educativa salga bien, pues lo primero que tenemos que hacer es planificarla adecuadamente, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es que esa innovación pueda sostenerse en el tiempo, que no dependa de los recursos que tenemos en un momento dado puntual, que no dependa de una circunstancia eh, aleatoria o que se produzca de una forma para un único grupo, etcétera. Debemos planificar bien esa innovación, pensar en ella desde el punto de vista de que podamos mantener el esfuerzo y que sea sostenible, precisamente para no caer en eso que decíamos antes, ¿no? De esa cultura de la innovación equivocada en la que prácticamente se vive en una rueda de cambios continuos. Y una vez tenemos esos dos pilares, pues asegurarnos de que el contexto educativo en el que vamos a llevar a cabo esa innovación es el correcto o el adecuado para que se pueda poner en marcha. A veces es importante evaluar las fuerzas del equipo educativo, las fuerzas que tiene el centro a la hora de proponer estos cambios a lo largo del tiempo y de sostenerlos a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces, en ocasiones es importante también tener esos elementos en cuenta. Por otro lado, y en otro ámbito de características, es importante que la educación o la innovación que hagamos, bueno, trate de ser lo más integradora posible y que cuando la llevemos a cabo lo hagamos realmente desde una forma sistemática. Al final, el objetivo de planificar, pensar en el medio y largo plazo, tener en cuenta el contexto, integrar todos los elementos y todas las características de los alumnos, pues nos da esa idea de que es un proceso que se debe hacer de una forma sistemática, es decir, con un sistema o método que finalmente nos permita difundir aquello que hemos encontrado, ¿no? A través de la aplicación de esta innovación educativa y de esa manera, bueno, pues avanzar en el conocimiento. Así pues, bueno, pues podemos definir un proceso general de innovación educativa que va a partir de una necesidad, que va a detectar algún problema, alguna carencia, algún área de mejora y que a partir de esa necesidad pues va a establecer una planificación con unos objetivos, unos plazos, unos recursos. Esa planificación se va a poner en marcha, se va a implementar. Posteriormente vamos a evaluar tanto a lo largo del proceso de implementación como luego la hora de finalizar, con el fin de poder plantear correcciones a nuestro plan y una vez hayamos depurado esa rueda a través de un proceso que puede ser de investigación-acción, como veremos en la asignatura, pues podamos difundir
documentando y compartiendo con otras personas de la realidad educativa nuestra experiencia, ¿no? La investigación-acción, que aparece en la parte inferior de la diapositiva, bueno, pues es una metodología de investigación muy adecuada para educación, en la que son los propios agentes del proceso los que están implicados en las dos áreas. No es un investigador externo el que aparece en un centro educativo y pone en marcha una determinada innovación, sino que son los propios agentes, los propios profesores, el propio equipo docente y la comunidad educativa que está afectada, las que llevan a cabo y participan en todo el proceso, lo documentan, lo describen, establecen mejoras y por tanto en todo momento pues se va estableciendo esa dualidad entre investigar y actuar. Del mismo modo, bueno, pues es importante conocer qué papeles tienen los docentes ante una innovación. Podemos decir de un papel menos activo a más activo, como veis en la derecha, bueno, pues el menos activo sería ese papel de ejecutor de la innovación, al que es el profesor al que le dan la innovación ya definida, diseñada, planificada, y que por tanto simplemente ejecuta aquello que le ordenan. A ese profesor que, bueno, participa parcialmente en esa implementación y en esa definición de fases, eh, que sería una posición más intermedia a una posición que para nosotros es la ideal, ¿no? En la que el profesor es realmente un agente que actúa y que modifica, es ese agente curricular que nos permite, bueno, pues trabajar con profesores que tienen una gran autonomía, pero que también tienen una gran participación en el proceso de innovación docente. Realmente nosotros como divulgadores o como profesores implicados en el ámbito de la innovación educativa, lo que queremos en los centros no es ese papel de docentes que simplemente ejecuten órdenes o que participen parcialmente. Realmente queremos que los docentes sean un agente esencial dentro de esta rueda virtuosa, ¿no?, de innovación educativa que pretendemos impulsar, ¿no?, desde la universidad o desde otras instituciones. Claro, naturalmente estamos metidos en un ambiente, en un contexto, y son muchas, ¿no?, las dudas que nos pueden surgir a la hora de plantear la innovación educativa. El docente pues puede en un momento dado tener dudas sobre si el entorno, los alumnos, bueno, el miedo que puede tener el cambio o la incertidumbre que se puede tener ante un cambio, la complejidad, a veces si es ajustado al currículum o no. Todo eso son restricciones, elementos que pueden condicionar el papel del docente como agente curricular, ¿no?, de innovación educativa. No obstante, pues en ese sentido no debemos actuar solos, debemos intentar actuar como claustro y de esa manera, bueno, pues teniendo en cuenta el entorno de los alumnos, por supuesto, y poniendo en valor la incertidumbre que puede generar un cambio. Al fin y al cabo estamos actuando sobre alumnos, sobre lo más valioso para su familia y para la sociedad, ¿no?, como es la gente joven que tenemos a nuestro cargo. Naturalmente eso impone cierto miedo, impone cierto ámbito de incertidumbre. Por eso, aunque, aunque el proceso sea complejo, creo que es importante, bueno, que lo planifiquemos bien, que lo implementemos, que evaluemos bien lo que hagamos, que seamos sistemáticos y que sobre todo difundamos, ¿no?, aquello que nos ha ido bien. De ahí que eso. Y luego la normativa, que suele ser uno de los argumentos más habituales a la hora de frenar, uno de los frenos más habituales. En realidad la normativa que disponemos actualmente es muy agradecida para la innovación educativa y es una normativa que favorece todos estos procesos creativos de innovación educativa en el aula. Por tanto, en ese sentido, la normativa no debe ser una restricción fuerte. Evidentemente debemos hacer las cosas siempre de acuerdo a la normativa, pero no debe ser una restricción fuerte a nuestro papel, ¿no?, como agentes curriculares del cambio. Por tanto, bueno, en esta asignatura lo que vamos a tratar es de plantearos una serie de focos o áreas o centros de interés
para que esa innovación educativa pues se pueda llevar a cabo. Realmente queremos utilizar este acrónimo de MORE, ¿no? En inglés, que se define con estas palabras, ¿no? Metodología, organización, recursos, evaluación. Creemos que estos cuatro focos son muy importantes y realmente la innovación debería, para ser tal, la innovación educativa, para que se pueda considerar como tal, para que realmente esa introducción de novedades provoque cambios que a su vez mejoren el rendimiento, deberíamos tener en cuenta estos cuatro pilares. Deberíamos modificar nuestro método de trabajo con los estudiantes, deberíamos organizar el aula de acuerdo a esa metodología, organizar el tiempo y el espacio de acuerdo a esa metodología, poner los recursos al servicio de este plan de innovación educativa y convertirlos realmente en un medio, no en un fin en sí mismo, que en muchas ocasiones ocurre, y por supuesto influir también en la evaluación. Al final hay un dicho dentro de la educación que dice que lo que no se evalúa se devalúa, y muchas veces el problema que tienen las innovaciones educativas es precisamente que no se evalúan de una forma sistemática o correcta. Así pues, esta sería una visión general del tema, una visión general de la asignatura, y espero que gracias a este tema y a estas diapositivas y a todo lo que estamos abordando, pues tengáis claro cuál es el enfoque de innovación educativa que queremos daros en esta asignatura y en este máster. Así que por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, muchas gracias por la atención. Un saludo.